Bienvenidos a la clase de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la necesidad de oxigenación, cuidados a enfermeros, los signos vitales. Los signos vitales son signos de vida porque representan las funciones fisiológicas y vitales de las personas. Los signos vitales son la temperatura, la respiración, el pulso y la tensión arterial. La valoración de los signos vitales no es un procedimiento automático y rutinario, es una evolución científica de enfermería. Los signos vitales están representados por las manifestaciones o fenómenos orgánicos que se pueden percibir, medir y evaluar de manera constante y objetiva. La valoración de estos parámetros vitales nos permiten evaluar el estado de salud del paciente, detectar cambios o modificaciones que indiquen alguna alteración real o potencial en el estado de salud de las personas. Sin embargo, también tenemos que recordar que durante el desarrollo del ciclo vital, el ser humano desde la niñez hasta la adultez varían esos parámetros fisiológicos porque además estas variaciones también pueden ser a lo largo del día. Por lo tanto, en 24 horas el valor de los signos vitales puede variar. La necesidad de oxigenación es una necesidad que tiene todo ser vivo, que consiste en captar el oxígeno, que es indispensable para la vida celular, y eliminar el gas carbónico producido por la combustión celular. Las vías respiratorias permeables y los alvéolos pulmonares permiten satisfacer esta necesidad. Con respecto a los cuidados enfermeros, es importante recordar que la valoración de los signos vitales es una función independiente del profesional. También la interpretación de estos parámetros fisiológicos es importante para detectar de manera precoz procesos adversos que pueden alterar y poner en riesgo la salud de las personas. La valoración de los signos vitales nos permite planificar e individualizar nuestros cuidados para tratar o prevenir alguna alteración real o potencial en el estado de salud. Vamos a comenzar con la temperatura. La temperatura corporal está representada por el equilibrio que se mantiene en el organismo entre el calor producido y el calor perdido, o sea, entre la termogénesis y la termólisis. El principio científico de la temperatura está dado por el equilibrio entre el calor que se produce por el metabolismo celular, el cual es derivado de la actividad muscular, de los alimentos, del oxígeno, que actúan como fuente energética. Y la pérdida de calor se produce mayormente a través de la piel, aproximadamente entre un 80%. Y lo demás a través de lo que llamamos pérdidas insensibles, que es a través de los pulmones y también a través de las excretas corporales también se elimina calor. ¿Cómo se regula la temperatura corporal? El centro termorregulador se sitúa en el hipotálamo. Mediante los receptores termosensoriales periféricos que se encuentran en la piel o centrales que se encuentran en las vísceras abdominales, en la médula espinal y alrededor de grandes vasos que actúan y responden a factores externos de frío o calor, como también en respuesta y defensa a las alteraciones producidas por el propio organismo. Cuando la temperatura corporal disminuye, los vasos sanguíneos se contraen para que el calor se conserve. Las glándulas sudoríparas no secretan fluidos y se produce el temblor, que es una contracción muscular involuntaria que genera calor, lo que permite que el cuerpo se caliente. O sea que el calor se retiene y la temperatura corporal vuelve a los parámetros normales. Por el contrario, cuando la temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan, resultando en una pérdida de calor al entorno. O sea, se produce una vasodilatación. Las glándulas sudoríparas secretan fluido
y a medida que el fluido se evapora, el cuerpo pierde calor. O sea, el calor se pierde al entorno y la temperatura vuelve a sus parámetros normales. Si los receptores sensoriales detectan calor, envían señales para producir temperatura y aumentar la pérdida de calor. Por el contrario, si detectan frío, estimulan la vasoconstricción y aumentan el metabolismo celular, produciendo un mayor calor. ¿Cuáles son los factores que modifican la temperatura corporal? Entre ellos podemos mencionar la edad. Los niños son más sensibles a los cambios extremos de temperatura, al igual que los adultos mayores, quienes por lo general mantienen una temperatura de 36 grados centígrados. Las variaciones diurnas. La temperatura varía hasta 2 grados centígrados en las primeras horas del día y a la tarde alcanza su punto más alto. Esto se da entre las 20 y las 24 horas y desciende durante el sueño. El ejercicio. La actividad física, como un ejercicio, por ejemplo, extenuante, aumenta la actividad muscular, lo que hace que aumente la temperatura corporal. El sedentarismo disminuye la temperatura por una disminución del metabolismo celular. Las hormonas. La actividad endocrina activa la secreción de tiroxina, de noradrenalina y de adrenalina, lo que lleva a un aumento de la temperatura. Durante el ciclo menstrual, la secreción de progesterona durante la ovulación aumenta la temperatura. El estrés es otro factor que aumenta la temperatura corporal. Se produce una estimulación del sistema nervioso simpático y aumenta la actividad glandular, lo que incrementa la actividad metabólica produciendo mayor calor. El ambiente. Los extremos de temperatura ambiental afectan los sistemas que regulan la temperatura corporal. La exposición a estas altas temperaturas puede elevar el calor del cuerpo por medio de la radiación, la conducción y la convección. Y la exposición a bajas temperaturas desciende la temperatura corporal. El aumento de la temperatura produce vasodilatación de los vasos sanguíneos periféricos, ocasionando sudoración profusa y la consiguiente pérdida de calor. La alimentación. La ingesta de alimentos de alto valor calórico, como por ejemplo las proteínas y los lípidos, aumenta la temperatura. El ayuno lleva a un descenso de la temperatura. Los procesos patológicos. Las infecciones, el hipertiroidismo aumentan la temperatura corporal, mientras que el hipotiroidismo y otras enfermedades como las insuficiencias cardíacas disminuyen la temperatura corporal. ¿Cuál es el equipo que necesitamos para valorar la temperatura corporal? En una bandeja la utilizamos para preparar y trasladar el equipo a la unidad del paciente. El termómetro. Tenemos que verificar que éste se encuentre en condiciones de uso. La solución desinfectante, por ejemplo, el alcohol al 70%, torundas de algodón o gasitas secas, una bolsa para descartar residuos, lubricante y guantes limpios si se va a controlar la temperatura rectal, un reloj, anotador y lapicero. ¿Dónde se puede valorar la temperatura? La temperatura externa se puede valorar en diferentes sitios, como por ejemplo la axila, la ingle y en el hueco popliteo. La temperatura externa se puede valorar y controlar a nivel oral, timpánico, rectal o vaginal. ¿Cuáles son los valores promedio de temperatura corporal? La temperatura axilar, lo normal es que sea entre 36 y 37 grados centígrados. La temperatura inguinal de 36 a 37 centímetros también. La temperatura oral o bucal, al igual que la temperatura rectal, el valor normal es un poquito más elevado. Entre los 37,5 a 38 grados centígrados se considera normal controlado en este sitio. ¿Cuáles son las alteraciones de la temperatura corporal?
Cuando hablamos de afebril, estamos diciendo que el paciente no tiene fiebre, o sea que la temperatura no sobrepasa los 37 grados centígrados. La febrícula, la temperatura se encuentra en 27,5 grados centígrados. Cuando el paciente está febril, estamos diciendo que el paciente tiene una temperatura de 38 grados centígrados o más. La hipertermia es el riesgo de mantener una temperatura sostenida por arriba de los 37,8 centígrados que se controla a nivel bucal o por arriba de los 38 grados centígrados con el método rectal. La hipotermia es el riesgo de mantener la temperatura por debajo de 35 grados centígrados con el método bucal o 35,5 con el método rectal. Ahora vamos a otro de los signos vitales que es la respiración. La respiración está compuesta por el proceso fisiológico de inhalar y exhalar. Este proceso incluye la entrada de aire y la salida de dióxido de carbono hacia el exterior del organismo. El movimiento de aire dentro y fuera de los pulmones se conoce como ventilación o respiración externa. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la respiración? La edad. En los niños, el número de frecuencia respiratoria es mayor que en los adultos mayores y en las personas ancianas. El ejercicio aumenta el metabolismo celular, haciendo que aumente la función respiratoria por aumento de demanda de oxígeno. El estrés produce estimulación del sistema nervioso simpático, originando aumento de la respiración. El medio ambiente. El aumento de la temperatura ambiental aumenta también la frecuencia respiratoria. El aumento de la temperatura corporal produce mayor demanda metabólica, lo que ocasiona un aumento en la frecuencia respiratoria. Algunos medicamentos, como los opiáceos, disminuyen la respiración. Los procesos patológicos. Algunas enfermedades, como las endocrinas o cardiovasculares, entre otras, pueden aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. ¿Cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria relacionados con la edad? En el recién nacido es normal que tenga de 60 a 80 respiraciones por minuto. De un mes a un año se considera normal de 30 a 50 respiraciones por minuto. Los niños de un año a 4 suelen tener frecuencias de 30 a 40 respiraciones por minuto. Entre 4 y 6 años, 30 a 35, niños mayores de 6 años, de 20 a 30 respiraciones por minuto, el adolescente de 17 a 22, en el adulto joven, lo normal es de 14 a 20 respiraciones por minuto. En el adulto medio, de 12 a 20, y en los ancianos, de 12 a 16 respiraciones por minuto. ¿Cuáles son las características que tenemos que valorar cuando controlamos la respiración? La frecuencia. La frecuencia es el número de respiraciones que suceden en un minuto y comprende el proceso de inhalación y exhalación. El número de respiraciones por minuto se representa con las siglas FRX, frecuencia, respiraciones por minuto. Se controla en un minuto completo. Otra de las características es la profundidad. La profundidad de la respiración está determinada por la mayor o menor expansión de los diámetros torácicos, según el volumen de aire inspirado. La respiración puede ser profunda. En esta respiración se observa una mayor expansión del tórax y esto se debe a que hay una mayor cantidad de aire inspirado y exhalado. La respiración superficial, en cada inhalación y exhalación se observa una mínima expansión torácica o muy superficial. Esto implicando que el intercambio de volumen de aire es muy pequeño y habitualmente con un mínimo de uso del tejido pulmonar. Considerando lo normal, la
profundidad es una profundidad media. La simetría está determinada por la igualdad que se observa en la expansión del tórax anterior entre el lado derecho e izquierdo. Se considera normal una respiración simétrica. El ritmo. El ritmo o patrón respiratorio comprende la regularidad entre los intervalos que existe entre una respiración y otra. El ritmo puede ser regular o irregular. El ritmo regular, normalmente los intervalos entre una respiración y otra están espaciados de manera uniforme. Esto es lo que se considera normal. También podemos encontrar el ritmo irregular, en donde la irregularidad no se mantiene de manera uniforme entre un intervalo de una respiración y otra. ¿Cuáles son las alteraciones de la frecuencia respiratoria? Tenemos por un lado la apnea, que es el cese de la respiración. La bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria relacionado con los valores normales de acuerdo a la edad. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria de acuerdo al valor normal que nos dice de acuerdo a la edad del paciente. Otras alteraciones de la respiración. Por ejemplo, la disnea es la dificultad que se presenta para respirar. Observamos una respiración trabajosa y difícil. La ortopnea está determinada por la incapacidad o dificultad que se presenta para respirar cuando la persona se encuentra en posición horizontal. La hipernea se caracteriza por el aumento anormal en la profundidad y en la frecuencia de los movimientos respiratorios. La polipnea se caracteriza por respiraciones rápidas y superficiales. También se pueden presentar otras anormalidades o alteraciones que afectan el patrón respiratorio, desde la frecuencia, la calidad y el ritmo, como por ejemplo la respiración de Cheyne-Stokes, de Kussmaul, apnéstica, de Biot o la respiración atáxica. Estos patrones están asociados a trastornos renales, metabólicos y lesiones cerebrales, vulvares. Para valorar la frecuencia respiratoria necesitamos un reloj con segundero, un anotador y una lapicera. ¿Cuál es el procedimiento para valorar la frecuencia respiratoria? Debemos colocar al paciente en una posición cómoda, de cúbito dorsal o semifold. Colocar el antebrazo del paciente sobre su tórax y sostener la muñeca del paciente como si se estuviera valorando el pulso. Esto permite evitar que el paciente modifique el patrón respiratorio y a la vez facilita observar y sentir los movimientos torácicos. Contar el número de respiraciones por espacio de 1 minuto, iniciando la cuenta cuando se eleve el tórax. El valor corresponde a la frecuencia respiratoria por minuto. Observar el ritmo respiratorio. Normalmente las respiraciones están espaciadas de manera uniforme. Observar la simetría torácica, o sea, la igualdad en la expansión entre el hemitórax derecho e izquierdo. Observar también la profundidad de las respiraciones mirando los movimientos del tórax. La expansión de los diámetros torácicos determina la profundidad. Observar la posición que adopta el paciente para respirar, si presenta esfuerzo, dolor o sonidos respiratorios.
En forma normal, las respiraciones son silenciosas y sin esfuerzo. Como precaución, no debemos informar al paciente sobre el procedimiento a realizar para evitar que modifique de manera voluntaria o involuntaria el patrón respiratorio. Si el paciente ha estado realizando algún esfuerzo o actividad física, se debe esperar al menos 5 minutos antes de realizar el control para permitir que la respiración acelerada se normalice. Antes de valorar la respiración, se debe considerar el patrón respiratorio normal y los medicamentos o terapia que pueda afectar la respiración. El control de la respiración se debe realizar siempre en un minuto y no en fracciones de 30 o 15 segundos para luego multiplicar. La respiración se debe valorar siempre en reposo. Solo en situaciones especiales puede ser necesario valorarla durante el ejercicio para evaluar sus cambios. Bueno, ahora vamos a comenzar con otro de los signos vitales que es el pulso. El pulso está representado por la expansión rítmica de las arterias que se produce por el pasaje de la sangre que es bombeada por el corazón. Por lo general, la onda del pulso o onda pulsátil refleja el volumen de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular, o sea, de ventrículo izquierdo. Y cómo se adaptan esas arterias, o sea, la capacidad que tienen para contraerse y expandirse ante el paso de la sangre arterial. ¿Qué factores pueden modificar la frecuencia del pulso? La edad. Con el aumento de la edad, la frecuencia del pulso disminuye de manera gradual. El sexo. Después de la pubertad, el promedio de la frecuencia del pulso es más baja en el hombre que en la mujer. El ejercicio. Por lo general, el pulso aumenta con la actividad, o sea que aumenta la demanda de oxígeno y el gasto cardíaco. La fiebre. La temperatura corporal elevada produce vasodilatación. Esto ocasiona un aumento en la frecuencia del pulso. Las hemorragias. La pérdida de sangre del sistema vascular aumenta la frecuencia del pulso. El estrés produce estimulación del sistema nervioso simpático, aumentando la actividad cardíaca. Con ello, aumenta la frecuencia del pulso. Algunas situaciones como el temor, la ansiedad, el dolor, aumentan la estimulación del sistema nervioso simpático y esto hace que aumente la frecuencia del pulso. Algunos fármacos pueden aumentar o disminuir la frecuencia del pulso. Los cambios de posición. En las posiciones de pie o sentado, la frecuencia del pulso está disminuido por disminución del retorno venoso hacia el corazón. ¿En dónde podemos valorar el pulso? El pulso se puede valorar a nivel periférico o a nivel central. A nivel periférico, el pulso se puede controlar a nivel de la arteria temporal, carotidia, humeral, radial, cubital, femoral o inguinal, también en el hueco popliteo, a nivel de la arteria poplitea, tibial posterior y pedio dorsal. Y el pulso central se localiza en el ápice del corazón, en la línea hemiclavicular izquierda, en el adulto, entre el cuarto y quinto espacio intercostal. El equipo para valorar la frecuencia del pulso consta de un reloj con segundero, un anotador y lapicero. Los valores normales en el niño de 80 a 160 latidos por minuto, niños de 1 año. A los 4 años, lo normal es entre 80 y 120 latidos por minuto. Los niños de 7, de 70 a 110 latidos por minuto. Y el adolescente y adulto joven tiene una frecuencia normal de 60 a 100 latidos por minuto. En los ancianos esto disminuye
y lo normal es de 50 a 90 latidos por minuto. ¿Cuáles son las alteraciones de la frecuencia del pulso? La taquicardia se denomina al aumento de la frecuencia del pulso por arriba de los 100 latidos por minuto, controlado a nivel apical. La bradicardia la denominamos cuando la frecuencia del pulso disminuye por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Cuáles son las características que debemos valorar en el pulso? La primera es la frecuencia. La frecuencia está representada por el número de pulsaciones que sucede en un minuto. El ritmo. El ritmo del pulso es el latido, perdón, el patrón de latidos y los intervalos que hay entre un latido y otro. Los intervalos entre un latido y otro pueden ser regular o irregular. Lo normal es que el ritmo sea regular, o sea que los intervalos son iguales. Hablamos de un pulso irregular cuando tenemos intervalos desiguales. Otra característica es la intensidad. La intensidad refleja el volumen y la fuerza que lleva la sangre con cada latido. Esto puede determinar un pulso lleno o débil. El pulso lleno, hablamos cuando el volumen de sangre es enérgico y el pulso se oblitera con facilidad. Se dice que esto es un pulso lleno. Cuando el pulso se oblitera con mayor facilidad, hablamos de un pulso débil. Otra de las características es la tensión. La tensión está relacionada con la elasticidad de la pared arterial. Refleja la capacidad de expansión de estas al paso de la sangre. Por lo tanto, la calidad de las arterias es lo que va a determinar la tensión. La tensión puede ser dura o blanda. En el caso de los adultos mayores, tienen las arterias tortuosas y no elásticas, por lo tanto, tienen un pulso más duro. La amplitud del pulso está relacionada con el volumen del pulso. Puede ser un pulso lleno o débil, también débil o filiforme. El pulso se siente como una sensación de plenitud cuando hablamos de un pulso lleno. Y en cambio, en el pulso débil o filiforme, se oblitera fácilmente. El último de los signos vitales al que nos vamos a referir es la tensión arterial. La tensión es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas arterias al paso de la sangre, que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. La contracción y relajación determina la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Cuáles son los valores normales? La presión arterial máxima y mínima. Hablamos de presión máxima o presión sistólica cuando estamos hablando de la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. La presión mínima o presión diastólica es la presión de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación o repolarización ventricular. ¿Cuáles son los factores que afectan o modifican los valores de tensión arterial? Los factores que afectan o modifican los valores de tensión arterial. La edad. En los adultos mayores, la presión sistólica suele estar aumentada, dado que hay una menor adaptabilidad de las paredes arteriales. El sexo. Después de la pubertad, las mujeres tienen presiones más bajas que los varones de la misma edad. La raza. Los hombres de color con más de 35 años tienen valores de presión más altas que los de raza blanca. El ejercicio, la actividad física aumenta el gasto cardíaco y esto hace que se eleve la tensión arterial. La obesidad.
Con el aumento del peso corporal aumentan los valores de tensión arterial. El tabaquismo, la vasoconstricción periférica aumenta, aumentando los valores de tensión arterial. El estrés, la estimulación del sistema nervioso simpático en respuesta al estrés aumenta el gasto cardíaco y la vasoconstricción, haciendo que los valores de tensión arterial se eleven. El dolor por shock disminuye la presión al inhibir el centro vasomotor y producir vasodilatación. En ocasiones, el dolor puede aumentar los valores de presión arterial. Algunos medicamentos, como los corticoides, pueden aumentar la presión arterial o los diuréticos hacen que la tensión arterial disminuya. Variaciones diurnas. Por lo general, la presión es más baja en las primeras horas de la mañana y aumenta durante el día, alcanzando el punto más alto en las primeras horas de la noche. Algunas enfermedades como la hipercolesterolemia y la diabetes pueden aumentar la tensión arterial. Los valores normales de tensión arterial. El valor máximo de la presión sistólica es de 140 latidos milímetros de mercurio. El valor mínimo de la presión sistólica es de 90 milímetros de mercurio. El valor máximo para la presión diastólica es de 90 latidos por minuto y el valor mínimo para la presión diastólica es de 60 milímetros de mercurio. En las personas adultas, sanas y en reposo, el valor promedio de la tensión arterial es de 120-80 milímetros de mercurio. Algunas alteraciones de la presión arterial. Hablamos de hipertensión cuando los valores de presión sistólica se encuentran por arriba de los 140 milímetros de mercurio o la presión diastólica se encuentra por arriba de los 90 milímetros de mercurio. La hipotensión. Los valores de presión sistólica están por debajo de 90 o los valores de presión diastólica están por debajo de 60. La hipotensión ortostática se debe al descenso de la presión sanguínea que se representa con los cambios de posición. A modo de resumen, ¿cuándo debemos controlar los signos vitales? Al momento de admisión del paciente en el centro asistencial para tener datos basales que permitan evaluar la evolución de su estado de salud. Cuando se presenta un cambio en el estado de salud del paciente. Antes y después de la administración de algún fármaco que altere o pueda alterar la función cardíaca y respiratoria y sus valores fisiológicos. Antes y después de un estudio, procedimientos invasivos y de intervenciones quirúrgicas. Antes y después de realizar cualquier intervención de enfermería que pueda modificar los valores fisiológicos de los signos vitales. Espero que les haya servido esta clase y nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención.